Va, que va. Buenas noches a todos. Ahora, este es una suerte de sueño que simplemente voy a tocar este último punto. La persona responde sin vacilar: el sol es la perfección, el ideal, y la reja son mis flaquezas y defectos que se interponen entre mí y el ideal. Entonces, ¿se hace usted reproches? ¿Está descontenta consigo misma? Dense cuenta que Freud está preguntando. Sin duda. ¿Y ello desde cuándo? Desde que soy miembro de la Sociedad Teofísica y leo los escritos que ha publicado. Pero siempre tuve baja opinión de mí misma. Ahí es donde está el recuerdo displacentero. Siempre tuve. La cadena le recuerda una posición de ella y el sujeto aparece ahí. Esto es lo que tiene que ver con ella. Que siempre ha tenido una opinión baja de sí misma. Y entonces uno se va a preguntar por allá: ¿qué le ha hecho últimamente la impresión más fuerte? Una traducción del sánscrito que ahora aparece por entregas. Un minuto después estoy iniciado en los combates que se libran en su alma, en los reproches que se hace, y me entero de una pequeña vivencia que le dio ocasión para un reproche, y a raíz de la cual emergió el anterior dolor orgánico como resultado de una conversión de la excitación. Las imágenes que al comienzo yo había tenido por unos fosfenos eran símbolos de pensamiento ocultistas, acaso directamente emblemas de la portada de los libros ocultistas. Esto es lo que aquí os está diciendo, que el malestar y la enfermedad se inscribe como un elemento de la historia del sujeto. Bueno, las resistencias de yo esperaba que no fuera justamente eso. Los esclarecimientos más importantes suelen venir anunciados como unos superfluos adornos, cual los príncipes disfrazados de mendigos en la ópera. Ahora se me ha ocurrido algo, pero no vale para nada. Solo se lo digo porque usted pide saberlo todo. El recuerdo patógeno se lo discierne, pues, entre otros rasgos distintivos, por el hecho de que los enfermos lo tildan de inesencial y lo enuncian solo con resistencia. Esto también es una cosa muy particular en las consultas médicas. Y los médicos también se quejan de esto. Dicen, es que por cosas que... bueno, es importante decir de dónde lo saco. En algún momento, Luciano Lutero viene a dar un seminario a Querétaro, si no me recuerdo. Y él menciona que hablando con médicos, los médicos le dicen esto y se quejan de lo mismo. Y también está en un libro que compré en ese momento de él. Vamos a consultar por cosas que no tienen importancia, pero las cosas que sí son importantes, hacemos como que no. O sea, me empieza a crecer una mancha así en la piel. Ay, pues, no va al médico, es una manchita. Pero apenas tengo tantito moco y ahí sí voy, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente, pues todos tememos estar enfermos, ¿no? En algún momento de alguna cierta cosa. El miedo depende, el miedo hacia qué depende de cada uno, pero todos en algún momento sentimos miedo. Ahora, el retorno de imágenes. En el retorno de imágenes uno tiene en general menos dificultades que en el de pensamientos. Los histéricos, que en su mayoría son visuales, no son tan difíciles para el analista como la gente con representaciones obsesivas. Y aquí es donde viene justamente la cuestión de los jirones. El enfermo la desmonta, por así decir, al transponerla en palabras. Ahí es donde debemos de estar muy atentos de qué es lo que está ocurriendo con la sucesión de las palabras. Ahora, puede haber otros momentos donde esto ya no tenga importancia, y esto es importante para la cuestión de la lectura de los síntomas. ¿Dónde se detiene la asociación? ¿Sí? Que no produce nada. Si uno indaga por la ulterior teología de un síntoma estando ella ya agotada, ya no hay absolutamente nada más que decir, pues bueno, hay que pasar a otra cosa. O por la genealogía psíquica de un síntoma, de un dolor tal vez que en verdad era un dolor somático. En estos casos, de igual manera, el enfermo asevera que no se le ocurre nada y tiene toda la razón. Freud está diciendo hay veces que eso no lleva a ningún lado.
Y hay que aprender a reconocerlo. Uno aprende entonces a distinguir sin dificultad entre el reposo anímico por falta efectiva de toda reminiscencia y la tensión y los signos de efecto bajo los cuales el enfermo busca desmentir el servicio de la defensa, la reminiscencia que aflora. ¿Cómo nosotros nos enteramos de esto? Pues lamento decirles que no hay un manual, lamento decirle a cualquier persona que crea que se puede saltar el procedimiento para que entonces le den un chochito o un curita para la tristeza, que eso no pasa. Que uno solo puede dar cuenta de esto tras un tiempo de estar escuchando a alguien, tras empezar a entender el lenguaje específico de ese sujeto. ¿Qué es lo que hace cuando ocurre cierta cosa? Por eso es que hay un largo proceso de observación. Gyoza está convocando a una cantidad importante de analistas con una historia específica para poder ver esto con la mayor cantidad de ojos posibles, en un ejercicio muy médico, ¿sí? Porque tiene un fin específico. Ahora, dice también, en otros casos necesito más. La perduración de la resistencia del enfermo se muestra en que los nexos permanecen desgarrados. Faltan las soluciones. Las imágenes recordadas ocurren no nítidas e incompletas. También lapsus, ¿no? Uno se asombra a menudo si desde un periodo posterior del análisis arroja una mirada retrospectiva a uno anterior. De cuán mutiladas estaban todas las ocurrencias y escenas que se le arrancaron al enfermo mediante el procedimiento de presionar. Les faltaba justamente lo esencial, el vínculo con la persona o el tema, por eso la imagen permanecía ininteligible. Son esos momentos de recorrido cuando aparece la pieza que hacía falta de rompecabezas, las que, por orden de lo general, aparecen en los textos escritos en psicología, en los casos. Y de repente dijo, tú dices, güey, claro, sorprendente, esto le da sentido a todos los síntomas. Pero se le olvidó narrar las 6 semanas de sesiones y todas las historias que estuvieron ahí narradas, todas las piezas de los rompecabezas que quedaron inacabadas, los rompecabezas que quedan pendientes y cómo es que hubo que ir desgranando y separando las piezas para esa única escena. Eso es una de las cosas complicadas y no podemos pensar, o sea, se vuelve en verdad inmenso. Por eso también la especificidad de Gyoza que propone en su método para ciertos elementos. Entonces, obviamente, allí tras todo el recorrido, cuando aparece eso, uno empieza a encontrar que ocurren cosas. No necesariamente lo que podríamos llamar cambios, pero ocurren cosas. ¿Por qué no le digo cambios? Porque no siempre se van a mostrar así. Por eso es una vista hacia atrás. Gran parte de la función de los expedientes tiene que ver con esto, porque a veces regresar sobre lo que uno ha notado de un caso sirve para darle claridad al caso y retomar las líneas importantes de intervención, ¿sí? Uno actúa como mejor pueda, en calidad de esclarecedor. Si la ignorancia ha producido miedos, de maestro, de exponente de una concepción del mundo más libre, voy a quitar y superior, de confesor, que por así decir imparte la absolución mediante la existencia que no ceja y el respeto que no desmaya tras la confesión, uno procura ayudar humanamente al enfermo hasta donde lo consienten el alcance de la propia personalidad y el grado de simpatía que puede brindar por él en cuestión. Dense cuenta que aquí esta cita nos habla de que aún no aparecía la noción de la contratransferencia, que lo que siente el médico puede interponerse en su labor. Por eso es fundamental el análisis personal. ¿Sí? Ahora avanzo. Acá. El plano de la idea de resistencia, que es lo que hemos estado mencionando. He mostrado cómo a raíz del trabajo terapéutico uno se ve llevado a la concepción de que la histeria se genera por la represión
desde la fuerza motriz de la defensa, de una representación inconciliable, de que la representación reprimida permanece como una huella anémica débil, menos intensa, se le quitó intensidad, y el afecto que se le arrancó es empleado para una inervación somática, conversión de la excitación. Si todas las representaciones mentales de huellas de memoria están asociadas, yo puedo quitar la cantidad de energía de una y desplazarla a otra que le esté asociada. Se la quito y la coloco en una que le esté conectada. Se la arranco, la transfiero. Dense cuenta cómo el mecanismo está ahí colocado, pero nombramos distintas características o distintos elementos de distinta forma para también hacernos ver a qué nivel estamos del análisis, ¿no? O de la acción per se. Entonces, justamente, en virtud de su represión, la representación se vuelve causa de síntomas patológicos, es decir, patógena ella misma. Por eso, al momento de devolver, ¿no? Que es una de las primeras tesis que Freud va a estar lanzando durante los primeros 10 años, 10, 20 años, retomar el afecto que queda en una representación que no les corresponde y devolverlo a la representación de la cual es originario, es ya un resultado del ejercicio clínico. Avanzo. Como ven, es un texto largo, ¿no? ¿Cómo se ordena el material psíquico? No solo de una histeria. Aquí dice histeria, vamos a pensarlo en todos los fenómenos. Se figura como un producto multidimensional que de por lo menos triple estratificación. O sea, con 3 estratos. Espero poder justificar pronto este modo de expresión figurado. En primer lugar, estuvieron presentes un núcleo de recuerdos de vivencia, dilación de pensamiento, en los cuales ha culminado el momento traumático o halló su plasmación más pura la idea patógena. En torno a ese núcleo, hallamos una muchedumbre de material némico de diversa índole en el análisis, que es preciso reelaborar, y presenta, como dijimos, triple ordenamiento. Hay 3 formas de ordenar las representaciones y es importante tenerlas claras. ¿Por qué? Porque de cada una puede salir un tipo de intervención, una forma a partir de la cual nosotros podemos acompañar al otro a historizar o inclusive intervenir. El primero es inequívoco, un ordenamiento lineal cronológico que tiene lugar dentro de cada tema singular. Dime qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Órale. ¿Cuál fue la primera vez, la segunda, la tercera y te sigues? Es el típico ejercicio de anamnesis de la psiquiatría. Vamos a hacer una entrevista cerrada, le das su cuestionario, te lo responde, Santa. Se acabó. Un testimonio temporal. La vivencia más fresca y reciente del fascículo aparece primero como hoja de cubierta y la hoja de cierre está constituida por aquella impresión con que en realidad empezó la serie. ¿Sí? Tú vas leyendo hacia atrás. Primero ves lo último, luego ves lo anterior, hasta que llegarás a un hipotético origen. En segundo lugar, estratificados de manera concéntrica en torno a un núcleo patógeno. No es difícil señalar que constituye esa estratificación, ni la magnitud creciente o decreciente siguiendo la cual se produce ese ordenamiento. Son estratos de resistencia, creciente esta última hacia el núcleo, y con ellos zonas de igual alteración de conciencia dentro de las cuales se extienden los temas singulares. Entonces, si nosotros pensamos con este respecto, Freud nos está diciendo, a ver, primero tú tienes un procedimiento, un fenómeno que sigue este sentido, que fue producido en este sentido, pero que tú vas a leer en sentido contrario. Hacia atrás. Por eso es que la primera
página sería la última, teniendo acá el presente, ¿sí? Y acá el pasado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que entonces yo lo vivencié en este sentido, pero yo lo recuerdo en este otro, ¿sí? Ahí está. Volvemos, grafo del deseo. ¿Cómo surge el sentido hacia atrás? ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Yo tomo esto, lo regreso. ¿Sí? Vamos a hacerlo chiquito. Y entonces resulta que hay elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Hay un núcleo patógeno, ¿sí? Que estaría hipotéticamente colocado acá porque es al que queremos llegar. Este sería nuestro núcleo patógeno. Vamos a ponerlo en morado porque no sé por qué, pero a la gente luego coloca lo morado como enfermo. Entonces aquí está nuestro núcleo patógeno, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que en relación a esto, vamos a decir que nosotros vamos a tener distintos niveles de resistencia. Aquí habría uno, ¿sí? Luego habría otro hasta acá, ¿sí? Luego habría otro. Ahí está. ¿Sí? Y luego habría otro que llegaría hasta acá, ¿sí? Ahora, se los estoy dibujando de esta forma para que nosotros imaginemos, ¿sí? Y lo tomemos como un núcleo. Este sería el centro, ¿sí? A partir de este centro, yo tendría distintos niveles. Por ejemplo, aquí sería lo más complicado de llegar, ¿vale? Porque yo tendría que vencer todos estos niveles de resistencia, ¿vale? Eso quiere decir que en algún momento yo, como persona que está narrando su malestar, empezaría acá y puedo irme por todo esto y narrar toda esta historia antes de que algo me lleve a cruzar acá. Y entonces narrar esto y después cruzar acá, y entonces aquí ya se puso bastante intenso y me puedo inclusive regresar para acá y salirme, ¿sí? Volver a vencer hasta llegar tal vez a esto y recorrer todo esto, ¿vale? Ahora, nosotros también lo podemos imaginar como círculos concéntricos, que aquí es donde viene el escenario de la cebolla, ¿sí? Que lo único que hice fue recorrer estos bordes hasta acá, ¿sí? Para entonces mantener la idea de estos dos niveles de estratificación como los viene colocando. Pero este desarrollo, esta representación de acá y esta de acá, ¿sí? Equivaldrían a lo mismo, ¿sí? Simplemente pues, si toman este y lo van moviendo hacia un lado o hacia otro, porque inclusive podría hacer eso. O sea, si yo si pudiera tomar este y entonces irlo girando, pues también ese núcleo podría irse escapando. Ahora, son estratos de resistencia creciente esta última hacia el núcleo y con ello zonas de igual alteración de conciencia dentro de las cuales se extienden temas singulares. Cada tema está colocado con un color diferente. En esta peculiaridad de la estratificación concéntrica del material psíquico patógeno,
la que confiere, como veremos, sus rasgos característicos a la trayectoria del análisis. Tercer tipo de ordenamiento, el más esencial y sobre el cual resulta más fácil formular un enunciado universal, es el ordenamiento según el contenido de pensamiento. Este tercer tipo de ordenamiento tendría que ver justamente ya con el ejercicio de lo que Lacan llamará el ejercicio del significante, la lógica significante. ¿Sí? Tiene que ver con los hilos lógicos que siguen qué lógica, la del inconsciente, la de los mecanismos de defensa, que llegan hasta el núcleo, enlace al cual en cada caso puede corresponderle un camino regular y de múltiples vueltas. Ese ordenamiento posee un carácter dinámico por oposición al morfológico de las dos estratificaciones antes mencionadas. Seguir la marcha del encadenamiento lógico con una línea quebrada que por los más enredados caminos fuera de los estratos superficiales a los profundos y regresar a los primeros, si bien avanzando en general desde la periferia hasta el núcleo central, viéndose así obligada a tocar todas las estaciones, semejante pues a la línea zigzagueante que describe la solución de un gambito de caballo en el tablero del ajedrez. Por si se preguntaban por qué hubo los que amaron gambito de dama. No tenía la más mínima idea, en realidad lo acabo de asociar, o sea, no creen que fue la superrealización. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la persona puede partir de aquí y puede de repente decir, ah, mira, me acuerdo de esto. Y después empezar a navegar por acá. O irse por acá y de repente llegar acá o regresar acá. O de repente irse hasta acá y rozar por acá. Y después se queda acá un rato. O se va y de repente te está narrando de otras cosas que de repente hacen que recuerde algo que es similar. ¿Sí? Y puede estar siguiendo toda esta cadena. ¿Sí? Todo el tiempo. Inclusive pasar por aquí sin necesidad de darse cuenta. ¿Sí? Pero el punto aquí aludiría a seguir cómo se trazó la línea negra. ¿Por qué? Porque la línea negra, ¿sí? Esta línea negra que estoy trazando sería, yo voy para acá, hay algo que aquí me genera displacer y me regreso. Y en este punto, justo aquí, abre un mecanismo de defensa. Algo ocurrió ahí para que la persona se fuera a otro lugar. Y entonces, de repente dice, ah, pues mira, hoy me pasó esto. Pero no sé qué más decir. Mira, me acordé de esto, también me pasó esto. Ah, bueno, mira, también me pasó esto. Ah, mira, es que fulanito está haciendo esto y pues no sé, me molesta. ¿Por qué? Pues no sé. Es que aparte estaba haciendo esto y esto y esto y de repente te cuenta esto y cuando te cuenta esta, ¿qué crees? Sorprendentemente y de maravilla, tú dices, "Ah, mira, ¿a poco todas estas tienen esta estructura? No me lo puedo creer. ¿Así? ¿Ya? ¿Sí? ¿Así? Bueno, pues eso. ¿Sí? Porque ya te trazó todos estos, pero es porque estás ubicando las coordenadas lógicas. Obviamente es muy complicado dibujarlo de esta forma y así en inmediatez, pero conforme avancemos, cuando lleguemos a la interpretación de los sueños, esto quedará más claro, ¿sí? Porque hace falta elementos para especificarlo, ¿sí? Ahora, el nexo lógico no corresponde a una línea quebrada en zigzag, sino más bien con un sistema de líneas ramificadas y muy en particular convergentes. ¿Qué son líneas ramificadas? Ah, pues bueno. Uy. Oh, yo quiero... Va por acá, va por acá, va por acá, va por acá, va por allá. Sí, de aquí van saliendo ramas. Algunas se intersectan, otras no. Sí. Hay algunas que inclusive cruzan varias. ¿Sí?
Y a partir de ellas, pues yo puedo llegar a distintos lugares de este sistema. Y cualquier parecido con una red neuronal es mera coincidencia. Obviamente, pues no es coincidencia, ¿no? Estamos hablando de asociaciones. Entonces, pues así se van construyendo. ¿Sí? Para decirlo con otras palabras, es muy notable cuán a menudo un síntoma es de determinismo múltiple, de comando múltiple. No podemos creer que hay una causa específica para todo lo que pasa en la psique. Por eso es que encontramos síntomas que se repiten, malestares que se repiten. ¿Por qué? Porque también si yo ya tracé una forma de descarga, un síntoma, algo que me permite aliviar mi angustia, lo voy a repetir constantemente, una y otra y otra y otra vez, porque me es más fácil repetir eso que ya en algún momento me funcionó, aunque ahora no necesariamente funcione tan bien, que crear una nueva forma de aliviar la angustia. Requiere más trabajo. En términos que aparecerán más adelante, le es más económico al aparato responder de la misma manera sin preguntarse por qué. Entonces, si todo esto es verdad, la terapia no consiste en extirpar algo. Hoy la psicoterapia es incapaz de tal cosa, sino en disolver la resistencia y así facilitar a la circulación el camino por un ámbito antes bloqueado. A la fecha, ninguna psicoterapia es capaz de extirpar la historia. Los recuerdos están ahí, se van a quedar, lo lamento, la historia no se puede borrar, se puede vivir de otra forma, se puede narrar de otra forma, se puede sentir de otra forma. Y entonces dice, me sirvo aquí de una serie de símiles, todos los cuales poseen solo una semejanza muy limitada con mi tema y ni siquiera se concilian entre sí. Lo sé y no corro el riesgo de sobreestimar su valor. Pero me guía el propósito de volver intuible desde diversos ángulos un objeto de pensamiento en extremo complejo y que nunca había sido expuesto. Por eso solicito la licencia de seguir esparciendo aquí y allí, en las páginas que siguen, unas comparaciones de esa índole, en verdad no inobjetables. Aquí es donde viene el problema. Un montón de personas creyeron que el ejemplo era lo importante. ¿Cuántos ejemplos llevamos arrastrando 100 años y no dan? Generan problemas. O sea, pueden irse, sí, lo sé, es autopublicidad, no importa, de esto va a vivir el canal. Al canal de YouTube de Leer a la Letra y ver los 5 videos de inteligencia artificial, porque son 5. Y ahí se explica esto. Es el diagrama de P con otras imágenes. Súper precioso. Porque los ejemplos cambian ya en ejemplos que lo hacen más digerible. Es tarea del psicoterapeuta recomponer desde ahí la organización conjeturada. Quien siga gustando de las comparaciones puede acordarse aquí de un juego de rompecabezas, analogía que ya utilizamos. Y ahora me voy a avanzar. Más y más y más y más. Porque nos quedan 24 minutos. Uno se convence con asombro de que es imposible instilarle al enfermo nada acerca de las cosas que presuntamente él no sabe o influir sobre los resultados del análisis, excitándole expectativas. Jamás me ha ocurrido alterar ni falsear la reproducción de los recuerdos o la trama de los sucesos mediante mis previsiones, puesto que ello se habría denunciado por fuerza en alguna contradicción dentro de la ensambladura, y toda vez que acerté en mi previsión múltiples e insospechables reminiscencias probaron que había dado en lo justo. Aquí Freud sigue creyendo que sí en efecto hubo un trauma y se puede recordar. Freud después va a abandonar esto y va a llegar al lugar de la fantasía cuando diga mi neurótica me engaña, que es unos cuantos años adelante. Por eso en la interpretación de los sueños ya no lo vamos a encontrar. Tiene que ver con la fantasía. Ahí es donde Freud renuncia a que el evento necesariamente haya ocurrido y entra la cuestión de la representación. Hoy sabemos que los recuerdos se producen también y se pueden alterar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice al paciente.
De repente, no, es que a ti de seguro te abusaron. ¿Neta? ¿Cómo es eso? Esto no es lo mismo decir eso. Es decir, ¿por qué en todas estas escenas aparece algo del abuso? Porque un abuso puede ser leído de muchas maneras, ¿eh? Muchas. Y pues bueno, puede caer en una iatrogenia. Y eso no ocurre solo en psicoanálisis, ocurre en cualquier enfoque. ¿Sí? Inclusive puede ocurrir con el diagnóstico. Una serie ininterrumpida lleva desde los restos némicos de vivencias y actos de pensamiento, henchidos de afecto hasta los síntomas histéricos, sus síntomas némicos. Aquí es donde estamos hablando de representaciones, que es justamente lo importante. Pero no pude acordarme. Aquí, ¿no? Ya estoy hasta... el final. He indicado, aquí en la 305, ya he indicado el importante papel que corresponde a la persona del médico en la creación de motivos destinados a derrotar la fuerza psíquica de la resistencia. En no pocos casos, en particular en mujeres, donde se trata de aclarar unas hilaciones de pensamiento eróticas, la colaboración de los pacientes pasa a ser un sacrificio personal. ¿Por qué? Que tiene que ser recompensado mediante algún subrogado del amor. Y esto es importantísimo. Hay algo de lo erótico que cuando Freud escribe y se está narrando en esa época, tiene que ser subrogado del amor. Recordemos que en la Viena victoriana, y no solo allá, sino acá también, hoy en día, se sostendría esta moralidad con respecto de lo sexual que alude a no sexualidad por fuera del matrimonio, no sexualidad sin amor, etc. Las fatigas y la amistosa tolerancia del médico tienen que bastar como tal subrogado. Si esa relación de la enferma con el médico es perturbada, también se deniega su buena disposición. Cuando el médico quiera averiguar la siguiente idea patógena, a la enferma se le cruzará la conciencia de los cargos que se han acumulado contra él. Hasta donde llega mi experiencia, ese obstáculo sobreviene en 3 casos principales. ¿Por qué? En este lugar se sustituye lo erótico por el amor, lo sexual, porque Freud lo está colocando en lo sexual orgánico. Esto es importante recordarlo. Freud está escribiendo en los estudios sobre la histeria sobre lo sexual orgánico para que llegue la fantasía hacia adelante. ¿Podemos leer esto desde la lectura de la fantasía? Sí. Pero dar cuenta de que esta literalidad puede ser una cosa epocal nos permite pensar estos tiempos de manera diferente. En algún momento Josué García me decía, comenté esto que estoy por decir con él y me decía, ¿por qué no lo escribes? ¿Por qué no lo has sacado? Bueno, pues porque uno tenía que hacer muchas cosas y entonces ahora lo digo en este video para que salga y se pueda citar. En aquel momento, cuando Freud está empezando a descubrir el psicoanálisis, lo que se reprimía era lo sexual en pos del amor. No había problema de que te enamoraras de quien sea. Tú podías decir, ay, estoy enamorado. Y nadie te iba a armar una bronca. No one. Y me quiero casar y quiero esto y entonces la familia. Pero si decías, quiero tener una noche apasionada de pasión y sexo animal inconmensurado, todo el mundo te iba a ver raro. ¿Qué clase de persona indecente eres? Ahora, pensemos que los tiempos han cambiado y que 100 años después, 140 años después, casi, ¿no? Bueno, 130. 130. No, 125. Hay que ser exactos. 125 años después, decir que alguien te llama la atención, que te excita y que quieres pasar una noche de lujuria y perversión con él, porque seguimos llamándole perversión por usos y costumbres,
No causa tanto ruido que decir me enamoré. Hoy a mucha gente, a varias, les causa más ruido enamorarse que tener relaciones sexuales de nivel coital. Mucha gente dice me enamoré, lo ven raro. Hoy este síntoma aparece, pero no está registrado en los textos de Freud. ¿Eso quiere decir que está por fuera del psicoanálisis? Coloco la pregunta. La problemática aparece. Si en mi círculo es socialmente aceptado tener relaciones sexuales sin enamorarse, y el que se enamora pierde, entonces muy probablemente esta dinámica cambie. Por eso no nos podemos dejar llevar por el contenido. No nos podemos dejar llevar por la primera impresión, porque entonces, oh sí, es que de seguro tiene que ver con lo sexual. No, pueden ser otras cosas. ¿Sí? Puede ser justamente el amor lo que esté reprimido en nuestra época. Y si el amor es lo que está reprimido en nuestra época, coger es un síntoma. ¿Qué con esa inversión de los conceptos? ¿Qué con esa inversión de los lugares? ¿Quién se lo está preguntando, carajo? Eso ya fue queja personal, ¿no? Perdón. Entonces, regresemos a esto. ¿Cuáles son los problemas de esta alteración de la relación con el médico? Recuerden que Freud era médico. El de una enajenación personal. Cuando la enferma se cree relegada, menospreciada, afrentada o ha escuchado cosas desfavorables sobre el médico y el método de tratamiento. Esto ocurre hoy en día. O sea, dense cuenta cómo también los psicólogos saben de esto y dicen, es que eso no funciona, ¿no? Eso tampoco. Es el hacer menos para hacerme más gran problema. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí la confianza en el otro se ve afectada. Se puede superar fácilmente por vía de declaración y esclarecimiento, si bien la susceptibilidad y la inquinisténica pueden cobrar en ocasiones una dimensión insospechada. Por ejemplo, cuando el paciente lee como juicio de valor que lo estás juzgando una intervención. Y vale la pena aclararle, esto no es por juzgarlo. ¿Sí? Coger como síntoma sería me lo estoy cogiendo en esta cosa que está diciendo, por ejemplo, la promiscuidad como síntoma. Y de hecho aparece en otros textos de Freud, pero no aparece montado en este lugar. Yo cojo pero no me enamoro. ¿Cuál es la escena de la histeria aquí? Yo me enamoro pero no cojo. Yo amo pero no cojo. Si lo invertimos es yo cojo pero no me enamoro. Y cuando me enamoro, empiezo a hacer cosas que son bien raras. Por ejemplo, por decir algo bien burdo, ¿no? Y que ahorita sale así en caliente, esta canción de... Hay un montón de canciones de mujeres de reggaetón que era de... que lo que dicen es, antes tú me dejabas en visto y ahora yo estoy en el antro o culeando, ni sé cuál es la palabra, pero una cosa así. La letra de la canción lo que propiamente dice es, antes tú te ibas de Willow y no me amabas. Ahora yo soy la que no se enamora y yo soy la que se los coge a todos. Ahí está el sexo como síntoma. En tanto inversión. Y estoy hablando solo de la lógica. No estoy diciendo que la autora de esa canción o las personas que escuchan esa canción cojan por síntoma. No estoy diciendo eso, porque eso tendría una estructura específica en la historia de cada sujeto. Pero como está narrada la historia es, yo me enamoré y el otro se iba a coger por allá. Y mi amor fue menospreciado. Entonces ahora voy a hacer lo que me hacían, dígase, una identificación con el agresor o con el agente del acto, si lo quieren ver así, que sería inclusive... dicho de una forma más formal, una identificación con el agente del acto para no ser el objeto que sufre el acto. Para no ser el engañado, ahora yo seré el engañador.
para no ser aquella que se quedaba como estúpida esperando que el otro llegara, ahora soy yo la que se va de fiesta y se coge al que quiere. Y si las mujeres quieren coger con quien quieran, adelante, que no se malinterprete. O sea, que cada quien haga con su sexualidad el uso que mejor le venga, ¿no? Y si se viene, mejor, porque así todo mundo acaba más rico. Pero bueno, entonces, ahí es donde estaría el ejercicio. ¿Por qué traerlo así? Porque el síntoma tiene que ver con un ejercicio lógico. Y si tiene que ver con un ejercicio lógico de la relación que existe entre representaciones asociadas, dígase, cadena significante, entonces podemos dejar de narrar y... no sé cómo decirlo. Podemos dejar de llevarnos por el ejemplo y empezar a escuchar la fórmula. Es decir, claro, esto va para allá, esto va para acá. ¿Eso quiere decir que va a quedar resuelta la clínica? No. Pero al menos la transmisión de la teoría se vuelve menos confusa. Y el pensar los casos abre más posibilidades. Porque si uno entiende la lógica, puede agregarle después el estilo. Y eso, al menos a mi parecer, porque esto sí ya es una opinión a título personal, es más útil que andar fotocopiando intervenciones de otros. Aunque de todas formas va a ocurrir porque pues, nos vamos a identificar con aquellos a los cuales nuestra transferencia responde. Pero bueno. Entonces, si el otro malinterpreta, volviendo, primer problema, si el otro malinterpreta. Y por eso uno piensa las palabras con las cuales va a ser la intervención. Porque siempre existe la posibilidad de que sea malinterpretado. Y si hay algo de la transferencia o de la historia que puede ser malinterpretado, hay que ser muy claros desde dónde, para dónde y cómo se va a hacer la intervención. Muchísimo. Eso puede hacer que una persona se sienta comprendida y entonces se aventure a pensar su situación y su dolor, y que una persona se siente enjuiciada, atacada y desee no volver nunca más. Esa es toda la diferencia, ¿no? Claro, depende de caso por caso, ¿sí? Y pues bueno, también hay que aprender a reconocer cuando uno se equivoca. ¿Por qué? Porque somos humanos. También pasa. Adiós. 2. Cuando el enfermo expresa del miedo de acostumbrarse demasiado a la persona del médico, perder su autonomía frente a él y caer en dependencia sexual de él. Esto, a mí me parece que podemos resumirlo en esta palabra. Más allá de la dependencia sexual, el ejercicio de la dependencia. Porque si todos me han faltado, ¿cómo es que tú no me vas a faltar? También corro el riesgo de que tú me faltes. Y entonces, antes de relacionarme contigo y correr el riesgo de perderte, mejor no me relaciono del todo. Y este síntoma es clarísimo en nuestra época. Este caso es más importante porque su condicionamiento es menos individual. La ocasión para este obstáculo está contenida en la naturaleza del cuidado terapéutico. La enferma tiene aquí un nuevo motivo de resistencia que no se exterioriza solo a raíz de una cierta reminiscencia, sino de cualquier ensayo de tratamiento. Harto a menudo, la enferma se queja de dolor de cabeza cuando se emprende el procedimiento de la presión. Es que su nuevo motivo de resistencia permanece las más de las veces inconsciente y lo exterioriza mediante un síntoma histérico de nueva producción. El dolor de cabeza significa la renuncia a dejarse fluir. Ahora, aquí, y esto también me parece importante, este síntoma podría significar todo lo contrario al mismo tiempo, pero Freud llegará a eso hasta el sentido antitético de las palabras. Cuando se da cuenta que una misma cosa puede significar dos cosas diferentes. Esto puede ser, yo no quiero relacionarme contigo, puede ser, yo no quiero que ocurra, o puede ser, yo no quiero que deje de ocurrir. Si yo sigo asociando, esto va a acabar, entonces me tardo más en asociar para que nunca acabe. ¿De qué depende esta diferencia? Porque se puede decir, es lo mismo.
logran lo mismo. Sí, logran lo mismo. Pero a veces lo importante es el medio y a veces lo importante es el fin. Y no es lo mismo que yo quiera que estés, que yo quiera que te quedes, a que yo no quiera que te vayas. Depende de si juegas cuando coges. Ah, eso sí también, ¿no? Y depende de cuánto coges cuando juegas. Entonces, por supuesto que sí. Entonces, habría que dar cuenta de esta diferencia. Tercero, cuando la enferma se espanta por transferir a la persona del médico. Lo dije al inicio, lo digo aquí, no soy yo, está en Freud. Transferir a la persona del médico las representaciones penosas que afloran en el análisis. El médico, el psicoanálisis funciona porque en algún momento el fulano al cual le llegas a hablar se convierte en una representación al interior de la concatenación de representaciones psíquicas. Como representación, el médico empieza a operar y entonces el aparato puede empezar a descargar, colocar, asignar valores, significados, descargas a esa representación. No es a ti. Es al lugar que ocupas en el encadenamiento y puedes ocupar ese lugar debido a la ausencia de colocarte como sujeto, sino como un mero objeto que permite servirle de pretexto al aparato para hacer cosas y entonces devolver esas cosas. Esto es radical, porque si empezamos a entender la transferencia desde acá y al médico como una mera representación, se resuelven una cantidad sorprendente de malentendidos con respecto de si el analista es sujeto o es objeto o qué es lo que hace. Y la próxima semana, es más, si no, lo voy a colocar en el Facebook y en el canal, y cuando edite el video voy a colocar la cita de Lacan al final, donde dice justamente eso. No se trata de entender desde mi forma de significar el mundo. Se trata de dar cuenta del sistema de significación del otro. ¿Por qué ocurre esto? La transferencia sobre el médico ocurre por un falso enlace. Es que en verdad, durante todos los textos fundamentales de metapsicología, de mecanismos psíquicos, aparece la noción del falso enlace. Si la transferencia sobre el médico acontece por un falso enlace, el síntoma acontece por un falso enlace, la condensación acontece por un falso enlace, toda transferencia termina siendo, si es sintomática, resultado de un falso enlace. Hay transferencias que van necesariamente articulando la metonimia de la cadena de representaciones, porque la energía se transfiere de una a otra. Pues, ¿habría diferencia entre transferencias? Sí, y esto es hipótesis, esto es una hipótesis, o una tesis si lo quieren ver así, porque si en algún momento se prueba, pues bueno, terminará apareciendo en el libro que publicaremos. Pero bueno, ese es otro tema. Cita 20. Nota al pie. Primera aparición del término Übertragung. Transferencia en el sentido psicoanalítico. Esta nota está entre corchete cuadrangular, que implica que es de Strachey. Lamento decirle Strachey, que no, bueno, no sé, habría que ver el texto en alemán, pero la palabra transferencia aparece arriba, a menos en el texto en español. Entonces, no necesariamente es lo mismo. Dense cuenta que uno lee acá y dice, claro, esto es de Freud, no, esto es de Strachey. Aunque aquí en una acepción mucho más restringida que en los escritos posteriores de Freud. Para un uso algo diferente de este término, a mí me parece, ¿sí?, que aquí el uso de la palabra transferir es claro. ¿Qué es un desplazamiento? Transferir una carga. Freud lo dice.
¿Qué es la condensación? Varias representaciones transfieren su carga a una. Freud lo dice. O sea, la transferencia es condición de la sintomatología. Si no hay transferencia, no habría aparato psíquico. A pronto. Ahora, la cancioncita ya trae letra, entonces vamos a quitar. Porque pues no nos deja avanzar, ¿verdad? Ahora. Aquí veo precisado dar un ejemplo. Origen de un cierto síntoma histérico en una de mis pacientes, el deseo que acariciara muchos años atrás y enseguida remitiera a lo inconsciente, de que el hombre con quien estaba conversando en ese momento se aprovechara osadamente y le estampara un beso. ¿Eh? Pero ¿cómo se me va a ocurrir eso a mí? No, yo no puedo estar imaginando ese tipo de cosas sucias. Cura, ¿no? Esto todos lo hacemos, ¿no? O sea, esto también puede ser un tema hoy, ¿no? O sea, no duden ni tantito que a partir justamente de todo el movimiento feminista y de los efectos sociales que pueda tener o que llegue a tener, esto también empieza a ocurrir en los varones. En los varones, en los hombres. La quiero ver. No. Y entonces hay síntomas. Ya hay registro de eso. De hecho, está en un texto de Marta Lamas que se llama Acoso. Ella está. ¿Puede llegar a ocurrir? Claro que puede llegar a ocurrir. ¿Por qué? Porque conserva la misma lógica. Al término de una sesión, afloró en la enferma el deseo, ese deseo con relación a mi persona. Ello le causó espanto. ¿Sí? Pasa una noche insomne y en la sesión siguiente, si bien no se rehúsa al tratamiento, está por completo incapacitada para el trabajo. Tras enterarme yo del obstáculo y removerlo, el trabajo vuelve a progresar y hete aquí que el deseo que tanto espanta a la enferma aparece como el recuerdo siguiente, el recuerdo patógeno exigido ahora por el nexo lógico. Esta frase tal cual aparece en la transferencia. Los textos de metapsicología y de técnica psicoanalítica casi tal cual calcada aparece. Tras retirar en un pedazo del trabajo el obstáculo, reaparece el recuerdo. También aparece en la conferencia 29. Ahí está tal cual. Es el mismo. Primero había aflorado en la conciencia del enfermo el contenido del deseo, pero sin los recuerdos de las circunstancias colaterales que podrían haberlo resituado en el pasado. En virtud de la compulsión a asociar dominante en la conciencia, el deseo ahora presente fue enlazado con mi persona, de quien era lícito que la enferma se ocupara. Esta compulsión a asociar, ya hay vestigios en la neurología. O sea, eso ya está comprobado neurológicamente. Que el cerebro tiene una compulsión a asociar, se la pasa asociando. Y aquí, ¿con quién asocia? Pues con el que se puede estar ahí, pues órale con ese. Despierta ese mismo afecto que en su momento esforzó a la enferma a proscribir ese deseo prohibido. Desde que tengo averiguado esto, puedo presuponer frente a cualquier parecido requerimiento a mi persona que se ha vuelto a producir una transferencia y un falso enlace. Curiosamente, la enferma volvió a caer víctima del espejismo cada nueva ocasión. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque esta cita es importante. ¿Por qué es importante dar cuenta de la noción de transferencia? ¿Sí? Entendida en este sentido. Porque algo comparten. Aquí lo que Freud no se alcanza a preguntar es ¿por qué lo coloca en mí? Y solo es porque yo estoy ahí. Vale, sí. Pero hay otra suerte de características que tendrían que darse si la lógica es atinada de lo que Freud construye años adelante para que la transferencia pudiera darse. Y esto explicaría por qué no todos los casos pueden ocurrir con el mismo analista. Porque no siempre ocurre un análisis. Porque hay veces que por más que llegues con la eminencia, la que tú quieras, ahí no es.
porque no están esos recursos históricos. Esto también es importante porque hace que lógicamente se sostenga la posibilidad de la diferencia de estilo y la diferencia de analista, y que no todos los analistas sean iguales. No es una exigencia teórica, ¿sí? La cuestión del estilo y la articulación singular de cada analista también es una exigencia del aparato mismo. ¿Por qué? Porque no a cualquiera le vamos a confiar las mismas cosas, ya lo dijo Kiosa. Entonces, esto también haría que los analistas se vieran necesariamente en la necesidad de preguntarse qué con sus lugares, inclusive por la posibilidad o la imposibilidad de ser analista siempre, y por ser, dígase, ocupar el lugar del analista, ¿sí? Ahora, último enunciado porque hay que cerrarlo. Repetidas veces he tenido que escuchar de mis enfermas, tras prometerles yo curación o alivio mediante una cura catártica, esta objeción. Usted mismo lo dice, es probable que mi sufrimiento se entrame con las condiciones y peripecias de mi vida. Usted nada puede cambiar en ellas, y entonces, ¿de qué modo pretende socorrerme? A ello he podido responder. No dudo de que al destino le resultará por fuerza más fácil que a mí librarlo de su parecer, pero usted se convencerá de que es grande la ganancia si conseguimos mudar su miseria histérica en infortunio ordinario. Con una vida anímica restablecida, usted podrá defenderse mejor de este último. Y desde aquí ya aparece la cuestión de qué es lo que habría que empezar a operar con la cuestión de la terapéutica. Ahora bien, para cerrar el día de hoy, el concepto más importante a rescatar de aquí es la cuestión de la transferencia de ciertas coordenadas de la vivencia a otras, donde la carga afectiva, o sea, de afecto, se desplaza de una coordenada a otra. ¿Esta coordenada puede ser el médico? Sí. ¿Esta coordenada puede ser otra representación? Sí. ¿Puede ser una representación palabra? Sí. ¿Puede ser una representación motora? Sí. ¿Puede ser la representación mental de un órgano? Sí. Y ahí es donde entra la conversión. Por eso es importante este texto. Obviamente valdría la pena que lo leyeran a profundidad y con detalle, ¿vale? Pero por lo pronto, para poder avanzar hacia los siguientes elementos, con rescatar esta pequeña línea alcanza, porque es la que nos permite trazar la fórmula. Ya sabemos que hay algo que se transfiere de un elemento a otro, ¿sí? Ahora, en los siguientes textos encontraremos qué es eso que se transfiere y que esto es no sin relación con el momento histórico y cronológico en el cual se presentaría la enfermedad o inclusive se presentó cualquier elemento que haya hecho síntoma. No sé si hay alguna pregunta o comentario por ahí. Espero un poco para dar cuenta de esa noción. Porque también tengo el entendido de que el chat tarda. Si no, bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario, nada al respecto, pues podemos dejar hoy acá. ¿Sí? La represión solo ocurre como mecanismo de defensa, pues algo que todos tenemos. Las dos, todos reprimimos, ¿no? O sea, la pregunta es ¿qué se reprime? O inclusive cómo opera la represión.
Esa pregunta nos llevaría necesariamente a la diferencia entre las estructuras e inclusive coordenadas sintomáticas, ¿no? Ahora, ah, una cosa es que haya cosas que se repriman. ¿Cómo lo digo? La represión está en todos, es posible en todo aparato psíquico. ¿Cómo? Aún no sabemos. ¿Sí? O sea, estaría en potencia en todo aparato psíquico. Allí donde se empiezan a cuestionar, por ejemplo, las cuestiones de la psicosis, de la perversión, entonces tendríamos un escenario diferente. Ahora, que todos nos defendamos a través de la represión es otra cosa. La represión puede ser el mecanismo de defensa escogido, sí, pero hay otros destinos, hay otras formas de defensa, y entonces aparece lo que Freud llamará otros destinos de pulsión. ¿Reprimir es malo? No lo sé. Porque justamente pues hay cosas que la pregunta estaría en si toda represión genera necesariamente un síntoma. Cosa que me parece complicado. O sea, sabemos que todo síntoma recurre a algo de la represión, pero no sabemos si toda represión, o sea, al revés, generara un síntoma. ¿Sí? Inclusive también con ciertos avances de la fisiología que nos plantean preguntas al respecto, ¿no? Entonces también hay olvidos que pues, no tienen que ver absolutamente con ningún método de defensa, ¿no? Los puede haber, o sea, decir que la desmelinización no genera olvido, pues es caer en una necedad. Ahora, que eso esté completamente desencadenado de los presupuestos psicológicos sería otra pregunta, ¿no? Entonces, pues sí, las dos. Ocurre como mecanismo de defensa y es algo que podemos tener todos. En tanto lleguemos allá, porque hay una suerte de consecución de elementos lógicos, de procesos lógicos psíquicos que son necesarios para que el aparato pueda reprimir. Antes les llamamos de otra forma, ¿no? Si no cumple con todos esos pasos lógicos. No sé si bien. Pues bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acudir. Para no dejar, pues, si conocen a personas interesadas, no duden en compartirlo. Y pues, esperemos vernos la próxima semana. Existe la posibilidad de que dentro de 8 días no haya sesión ni de seminario ni transmisión por Twitch. Existe la posibilidad, pero en cuyo caso lo estaría notificando por las redes sociales de Leer a la Letra, tanto el Facebook de Leer a la Letra como mi Facebook personal. Y si me da tiempo, pues bueno, el Instagram, porque el Instagram requiere fotos y cosas de esas que a mí no se me dan muy bien. Pues bueno, eso es todo. Que tengan excelente noche de viernes, excelente semana. Cuídense mucho. Hasta luego.